Riqueza de las Naciones, por Adam Smith, capítulo 2, sección 2. Prohibir por una ley perpetua la introducción de granos y de ganados extranjeros es en realidad disponer que la población e industria del país nunca exceda de aquel punto a que pueda conducirla el producto rudo de su suelo. Pero hay dos cosas principales en que será muy útil por regla general imponer alguna carga o contribución importante sobre la introducción del extranjero para fomentar la industria doméstica o nacional. El primero, cuando cierto ramo de industria es necesario para la defensa del país. Pongamos por ejemplo a la Gran Bretaña, cuya principal defensa consiste en el número de sus marinos y situación de sus armadas, y de dicha nación podrá deducirse lo útil para las que se hallen en casi iguales circunstancias. En aquel reino procuran las actas de navegación con muy buen acierto conceder a su marina el monopolio del comercio nacional, en unos casos por medio de absolutas prohibiciones, en otros mediante pesadas cargas impuestas sobre fletes y bajeles de naciones extranjeras. Las principales disposiciones de estas actas son las siguientes. 1. Los bajeles cuyos dueños, patrón y 3/4 de su tripulación no sean vasallos de la Gran Bretaña, no podrán hacer el comercio entre ésta y sus establecimientos o colonias, ni emplearse en el que se gira en las costas de la misma nación, bajo pena de confiscación de la nave y cargamento. 2. De los artículos mercantiles o mercaderías de más bulto, solo a la Gran Bretaña y no a otras partes podrá conducirse mucha cantidad, sea en buques de la citada especie, sea en naves del país en que se producen las expresadas mercaderías, cuyos dueños, patrones y 1/3 de la tripulación sean naturales de las tales países. Cuando se introdujesen dichos géneros en la Gran Bretaña, aun en bajeles de esta última especie, quedarán sujetos al duplo de los impuestos que se cargan a las mercaderías extranjeras, si se introducen en buques de cualquier otro género o en que ninguna de aquellas circunstancias se verifique. La pena será la pérdida total de efectos y vasos. Cuando se publicó esta acta, eran los holandeses, como son hoy día, los grandes conductores en Europa, y con tal reglamento quedaron enteramente excluidos de serlo en el comercio de la Gran Bretaña y de llevar a ella los géneros de las demás naciones de Europa. 3. Se prohíbe la introducción en la Gran Bretaña de una multitud de mercaderías abultadas, aunque sea en buques ingleses, como se traigan de otra parte que del país mismo en que se fabrican o producen, bajo pena de confiscación de cargamento y nave, cuyo estatuto se cree fue dirigido también contra los holandeses. Esta república era entonces, como ahora, la mayor factoría de géneros europeos que se conocía en nuestra parte del globo, y con aquella determinación se precavió que las embarcaciones inglesas cargasen en Holanda géneros que podían tomarse de primera mano en otros países. 4. Toda especie de pescados salados, aletas, huevos, aceite,
y barbas de ballena, como no estuviesen cogidos y curados a bordo de embarcaciones británicas, quedaba su introducción en el reino sujeta a doble impuesto que el que se mandaba cargar a las mercaderías extranjeras. Los holandeses eran los principales pescadores de Europa, como continúan siéndolo, y siempre anhelaron ser ellos los que la surtiesen de salados y pesquerías de toda especie, pero con aquella determinación quedó el abasto de la Gran Bretaña impracticable para ellos. Si bien, cuando se formó esta acta de navegación, no había declarada guerra entre la Gran Bretaña y Holanda, tenían ambas potencias cierta emulación que llegaba a un grado de animosidad más que rival. Se había principiado a tratar de esta acta en tiempo que Inglaterra conoce por el del Largo Parlamento, que fue el primero que la autorizó, y salió a luz a poco tiempo con motivo de la guerra que rompió aquella nación con Holanda durante el gobierno del protector y reinado de Carlos II, por lo cual no es improbable que algunas de sus resoluciones fuesen hijas de la rivalidad nacional, pero sin embargo son tan sabios como si hubiesen sido dictadas por la más circunspecta prudencia gubernamental. La animosidad nacional en aquella ocasión pretendía lo mismo que podía proponer y recomendar la más cauta providencia, que era la debilitación del poder marítimo de Holanda, única potencia que iba entonces poniéndose en estado de propasarse del punto de equilibrio con la Gran Bretaña. Esta acta de navegación no es favorable al comercio con el extranjero o a la riqueza en común que de él podía resultar a aquella nación. El interés general de un Estado en sus relaciones mercantiles con las naciones extranjeras es como el de un comerciante particular con respecto a aquellos pueblos en que gira su comercio, pues tiende a comprar lo más barato y vender lo más caro que le es posible, sin exceder de lo justo. Es más probable que un Estado pueda comprar más barato cuando con la libertad de comercio anima a todas las naciones extranjeras a llevarle cuantas mercaderías necesita, y por consiguiente podrá vender más caro cuando su mercado nacional abunda de compradores. La citada acta no impone carga alguna sobre los bajeles que vayan a extraer el producto de la industria británica. Aún los antiguos impuestos que había cargados sobre los efectos que se extraían, tanto como sobre los que se introducían, se han ido suprimiendo sucesivamente en la mayoría de los artículos de exportación. Pero si el extranjero queda imposibilitado de acudir a vender, sea por medio de prohibiciones, sea por medio de impuestos graves, también lo quedará para acudir a comprar, porque el ir a sus costas de vacío le privaría del flete que podía ganar desde el país de donde sale hasta el de la Gran Bretaña. Disminuyéndose el número de vendedores, se ha de disminuir necesariamente el de los compradores, y por lo mismo no pueden dejar de comprarse más caros los efectos extranjeros, ni venderse los propios más baratos, que si se permitiese una libertad perfecta de comercio. Pero
como la defensa de la nación es de mucha más importancia que la opulencia de ella, dicha acta de navegación es la más acertada, acaso de cuantas ha establecido la nación inglesa. El segundo caso en que será generalmente útil imponer alguna carga sobre los efectos de la industria extranjera para fomentar la doméstica es cuando existe alguna contribución impuesta dentro del reino sobre el producto de esta última. Entonces, parece muy conforme a razón que se imponga otra igual sobre la misma especie del extranjero. Esto no sería conceder monopolio alguno de la venta de los géneros de la industria nacional, ni forzar hacia cierto empleo y destino mayor porción de fondo y de trabajo que el que se emplearía de propio movimiento en aquel ramo. Sería solamente impedir o precaver que se separase de él la parte de fondo y de trabajo nacional que mudaría sin duda de dirección con la libertad del extranjero y carga del natural, y con aquella precaución que dará en el mismo pie que antes la competencia entre la industria nacional y extranjera. Cuando en la Gran Bretaña se impone alguna contribución o gabela sobre alguna especie de producto de la industria propia, es ya cosa muy común imponerla mayor sobre de la extranjera, porque de este modo se contienen los clamores de mercaderes y artistas, quienes se están quejando continuamente de que los extranjeros pueden vender sus manufacturas en aquel reino mucho más baratas que ellos. Afirman algunos que esta limitación de la libertad mercantil debería extenderse en ciertas ocasiones a mayor número de mercaderías extranjeras que las que precisamente pueden entrar en competencia con aquellas que se cargan de impuestos dentro del reino. Dicen que cuando en un país se cargan de impuestos los artículos de primera necesidad, parece indispensable cargarlos también no solo sobre iguales provisiones introducidas de países extraños, sino sobre cualquier otra especie de efectos que puedan entrar a competir con los que son producto de la industria nacional. El alimento, añaden, se pone necesariamente más caro en virtud de aquellos impuestos y con el aumento del precio del alimento y subsistencia de los operarios, no puede menos de levantar también el del trabajo. Con tal supuesto, toda mercadería que sea producto de la industria doméstica se ha de poner más cara, como consecuencia de aquella nueva carga, aunque no haya recaído directamente sobre ella, porque el trabajo que la produce queda indudablemente más caro y más costoso. Luego, estas contribuciones equivalen en realidad a un impuesto particular sobre cada una de las especies que produce la industria nacional, para dejar, pues, en el mismo pie la competencia del extranjero. Será necesario, según piensan aquellos, imponer alguna contribución sobre cada uno de los géneros extranjeros que equivalga a este encarecimiento de precio en las mercaderías domésticas con las que vienen a competir las extranjeras. Si los impuestos cargados sobre los artículos de primera necesidad y los utensilios necesarios para la vida, tales como la sal, el aceite, etc., levantan o no el precio del trabajo y por consiguiente el de todas las mercaderías, lo examinaremos más adelante al tratar de los tributos.
Pero suponiendo, entre tanto, que produzcan este efecto, como así es en realidad aquel general encarecimiento de precio en todas las mercancías como consecuencia del de los salarios del trabajo, es un caso que se distingue del que hablamos, esto es, de aquel en que cierta mercadería levantó su precio por causa de alguna carga impuesta sobre ella, inmediata y directamente en los dos respectos que pasamos a estudiar. El primero estriba en que lo que deba subir el precio por razón de un nuevo impuesto sobre cierta mercadería puede saberse con exactitud, pero nunca puede medirse con una prudente puntualidad el encarecimiento general del trabajo del país, ni cuánto pueda influir este en la alteración del precio en las mercaderías en general. Sería, pues, imposible proporcionar con exactitud tolerable el impuesto que debiera cargarse de más en cada género extranjero por razón de un encarecimiento incierto del doméstico. El segundo es que los impuestos sobre las cosas necesarias para la vida producen casi los mismos efectos en las circunstancias de un país que el clima o la condición del suelo. Las provisiones se encarecen indispensablemente con los tributos que sobre ellas se cargan del mismo modo que si, para producirse en la tierra, necesitasen de más trabajo y mayor coste. Así como en una escasez natural dimanada de lo infecundo del suelo o de los malos temporales, sería un absurdo dirigir al pueblo en el modo particular con que cada uno habría de emplear sus caudales, así también lo sería en el caso de una escasez artificial o de una carestía equivalente a ella, que promoviera de nuevas imposiciones que se cargasen, lo que en ambos casos pueden ser a todos ventajoso, es dejar que cada uno acomode su industria del modo que pueda y según las circunstancias de su situación, buscando a sus fondos aquellos empleados que, pese a las circunstancias adversas del país, puedan ofrecerle algunas ventajas en el mercado nacional o en el extranjero. El imponer una nueva carga cuando ya paga el pueblo otra mayor en las cosas de primera necesidad y hacer que paguen más caras otras muchas mercaderías que podría comprar más baratas es ciertamente un método inaudito de facilitar alguna indemnización de lo que por otra parte suele ser indispensable el exigir. Los impuestos en las cosas de primera necesidad, llegando a un extremo imprudente, equivalen a una calamidad igual a la esterilidad de la tierra o a la inclemencia de los tiempos, y con todo eso vemos por experiencia que donde más cargadas se ven aquellas especies es en los países más ricos, porque ninguno que no lo fuese sería capaz de soportar aquella carga. Así como solo un cuerpo robusto y fuerte puede resistir las inclemencias, así solo el país rico y poderoso puede prosperar bajo el peso de aquellas gabelas. Holanda es la nación europea en que más abundan los impuestos de esta especie, pero no obstante continúa prosperando por razón de ciertas particulares circunstancias y no por razón de dichas contribuciones, que
Esto a nadie podría ocurrir imaginarlo sino a pesar de ellas. En los dos casos arriba expresados, será generalmente ventajoso imponer algunos derechos sobre los géneros extranjeros para fomento de la industria doméstica, pero hay otros dos en que puede ser materia de duda y deliberación, a saber, por cuánto tiempo y hasta qué grado deberá permitirse la libre introducción de ciertos efectos y hasta cuándo y de qué modo deberá restituirse la libertad de su introducción después de haber estado algún tiempo interrumpida. Convendría meditar hasta qué término habrá de continuar la libre introducción de un género extranjero cuando la nación extraña impide la introducción de las manufacturas de la otra, bien cargándolas de altos impuestos, bien prohibiéndolas absolutamente. En este caso, la vindicta compensativa exige naturalmente que se haga lo mismo con ella y que se impongan iguales derechos y prohibiciones en la introducción de los géneros de la nación que lo ejecute así, con todas o con algunas de nuestras manufacturas. Muy rara vez dejan de tener las naciones esta correspondencia y con muy justa causa. Los franceses han procurado siempre favorecer sus propias manufacturas, coartando la introducción de todas aquellas extranjeras que pudiesen entrar en competencia con las suyas. En este objeto puso una de sus principales miras la política de Mr. Colbert, quien a pesar de su gran talento dejóse seducir en este punto por las sofísticas razones de los mercaderes y fabricantes que siempre se fatigan por conseguir el monopolio contra sus compatriotas, y así es ya común opinión entre los hombres más sabios de Francia que sus operaciones en este sentido ningún beneficio acarrearon a dicha nación. Este ministro, en el arancel del año 1667, impuso crecidos y aún desmesurados derechos sobre las manufacturas extranjeras, por haber rehusado moderarlos en favor de los holandeses. Estos, en el año 1671, prohibieron en su país la introducción de los vinos, aguardientes y manufacturas de Francia. La misma disputa mercantil ocasionó en gran parte la guerra de 1672. La paz de Nimega puso fin a ella en el año 1678, moderando algunos impuestos en favor de los holandeses, quienes en consecuencia de ello levantaron también su prohibición. Casi por este mismo tiempo fue cuando ingleses y franceses principiaron a incomodarse recíprocamente en su comercio por este medio. De que el francés dio sin duda el primer ejemplo. El espíritu de rivalidad y la enemiga que siempre ha reinado entre aquellas dos naciones impidieron la moderación de una parte y otra. En el año 1697 prohibieron los ingleses la introducción de los encajes fabricados en Flandes, porque el gobierno de aquel país, que era a la sazón de los españoles, había prohibido la entrada en él de los paños ingleses. En el año 1700 se suprimió en Inglaterra aquella prohibición con la condición de que había de quedar como antiguamente la introducción de los paños ingleses en Flandes. Puede ser muy buena política la de las recíprocas vindicaciones cuando existe probabilidad de que por medio de ellas se ha de conseguir que el extranjero modere lo excesivo de sus impuestos
o sus prohibiciones, porque el recobrar un amplio y ventajoso mercado extranjero importará mucho más que el perjuicio que pueda causar la incomodidad y pérdida de tener que pagar más cara cualquier mercadería por algún tiempo, a causa de aquel impuesto temporal, vindicativo o compensatorio. El juzgar si aquellas recíprocas correspondencias producen o no el efecto que se pretende, no tanto corresponde a la ciencia de un legislador que se gobierna en sus deliberaciones por principios generales y permanentes, como a la astucia y pericia del precavido ministro, a quien llaman vulgarmente estadista o político, cuyos consejos se gobiernan por las momentáneas fluctuaciones de los negocios inconstantes de las naciones y por la variabilidad de los intereses políticos. Cuando no es probable conseguir que el extranjero releve o modere aquellos impuestos, que sucederá rara vez, no puede aprobarse el método de vindicar una injuria hecha a cierta clase de gentes de una nación con hacer un agravio a casi todas las demás del mismo país. Cuando nuestros vecinos prohíben en sus dominios algunas de nuestras manufacturas, no solo prohibimos las suyas de la misma especie, porque esto pocas veces produciría un efecto considerable, sino muchas especies más. Este sistema podrá sin duda lograr que se fomenten cierta clase de operarios nacionales y excluyendo a algunos de sus rivales, habilitar a aquellos para que en el mercado doméstico puedan subir el precio de sus manufacturas, pero aquellos operarios que sufrieron la injuria del extranjero con la prohibición de unas manufacturas de distinta especie que las que en recompensa prohíbe su nación matriz, no salen beneficiados. Por el contrario, tendrán que pagar más caras aquellas mercaderías a los paisanos de otra clase o gremios. De todo ello resulta que cualquier ley de la expresada naturaleza no impone en realidad el tributo solamente en la especie o clase injuriada por el extranjero, sino en todas las demás especies y clases. El caso en que debe meditarse hasta qué término y de qué modo sea conveniente restituir la libertad de introducción de alguna mercadería después de interrumpida algún tiempo es cuando aquellas manufacturas particulares han llegado a extenderse tanto por razón de los altos derechos y prohibiciones impuestos a los géneros extranjeros que podían entrar en competencia con ellas, que se emplee en sus fábricas un número excesivo de manos. La razón exige que entonces sea restituida la libertad de comercio en aquel artículo, pero lentamente, por grados y con mucha reserva y circunspección, porque cuando se suprimen de un golpe impuestos y prohibiciones, pueden acudir al mercado del reino tantos géneros de aquella especie más baratos que los nacionales, que prive a muchos millares de gentes a la vez de su empleo ordinario, de sus ganancias y de su modo de subsistir. El desorden que esta revolución causaría sin duda alguna sería de la mayor consideración, bien que siempre mucho menor de lo que vulgarmente suele imaginarse, por las dos razones que vamos a examinar. La primera, porque todas aquellas mercaderías que se extraen comúnmente para otros países europeos, sin que para su extracción precisen gratificaciones ni premios, recibirán muy poca influencia de la introducción libre del extranjero. Estas manufacturas se venderían al exterior tan baratas como cualquier mercadería extranjera de la misma especie y calidad, y por consiguiente dentro del reino serían más baratas que las extranjeras,
en forma que siempre el nacional tendría el ascendiente de su mercado propio, aunque alguna extravagante modista prefiriese la mercadería extranjera de la misma especie solo por no ser de su patria. Tal capricho, por la misma naturaleza y circunstancia de las cosas, se extendería a un número tan corto de insensatos que no podría causar impresión muy sensible en el empleo general del pueblo o de la nación. Los géneros que más se extraen de la Gran Bretaña para las naciones europeas sin necesidad de gratificaciones para su saca son las manufacturas de lanas, cordobanes, cueros y quincallería de acero y otros metales, precisamente las que emplean allí mayor número de manos, las que más pueden padecer en aquel reino. Con la introducción de las extranjeras son las manufacturas de seda y de lino, aunque las segundas no tanto como las primeras. La segunda razón, porque aun cuando a causa de esta restitución repentina del libre comercio quedase separado de su empleo ordinario un número crecido de gentes, privándoseles del modo común de ganar su sustento, no por esto quedarían todos privados necesariamente del empleo y de subsistencia. Con la reducción o reforma que se hizo en la Gran Bretaña de la Armada y del Ejército, concluida la penúltima guerra, quedaron de una vez privados de destino y de sueldo más de 100.000 hombres entre marineros y soldados, número casi igual al de los que se emplean en cada una de las manufacturas mayores de aquel reino, y aunque es innegable que sufrieron algunas incomodidades y perjuicios, no por esto quedaron sin empleo, sin alimento, ni modo de vivir alguno. La mayor parte de los marineros se fue probablemente acomodando al servicio mercantil a medida que se les presentó la ocasión. Mientras tanto, así estos como los soldados estarían mezclados entre la masa del pueblo, empleándose en variedad de ocupaciones interinas o permanentes. No solamente no se advirtió convulsión notable en el Estado, sino ni aún desorden sensible en medio de alteración tan grande en el destino y situación de más de 100.000 personas, acostumbradas todas al uso y manejo de las armas, y muchas de ellas al saqueo y a la rapiña. Apenas puede decirse que llegó a notarse aumento en el número de vagos, y ni aún los salarios del trabajo padecieron la más leve mudanza de baja en ocupación alguna, como no fuese en el servicio mercantil. Según las noticias que he podido recoger, esto a pesar de que, si comparamos las costumbres y hábitos de un soldado con las de cualquier artesano, hallaremos que las del último no pierden tanto por pasar de un empleo a otro, como impiden las del primero para abrazar cualquier destino. El artesano está acostumbrado a comprometerse su subsistencia en el trabajo únicamente, en tanto el soldado a esperarla de su paga. La aplicación y la industria se han hecho ya familiares al uno, mientras al otro le domina la ociosidad y a veces la disipación. Cuanto más fácil es pasar de un ramo de industria a otro que de la sociedad artesana habitual al trabajo de un oficio, aparte de lo expuesto, existen para la mayoría de artesanos, como en otra parte ya dijimos, ciertas manufacturas análogas o de naturaleza tan semejante que cualquier operario en una puede pasar con facilidad a otra, además de que la mayor parte de estos oficiales puede también ocuparse en las labores del campo. El fondo que se emplea en aquella figura queda todavía dentro del país mismo, y empleándose en forma de otro modo podría mantener igual número de gentes, permaneciendo en el mismo estado el capital de una nación, la necesidad y busca de trabajadores
ha de ser también la misma, con muy poca diferencia, aunque tenga de ejercitarse el trabajo en distintos lugares y en diferentes ocupaciones. Cuando se revela del real servicio a marineros y soldados, quedan en libertad para ejercer cualquier oficio dentro del reino, y ojalá que todos los vasallos tuviesen esa misma libertad para emplearse en el ramo de industria que mejor les parezca, rompiéndose con el privilegio exclusivo de gremios e incorporaciones, reformándose el estatuto de aprendizaje, los impedimentos que oprimen en muchas partes la libertad civil, y aún se añadiese especialmente la Gran Bretaña la revocación de los estatutos de domicilios establecidos, coartados, de suerte que cualquier pobre artesano, cuando las circunstancias del tiempo le obligasen a dejar un oficio, pudiese tomar otro en cualquier lugar, con tal que no turbase la pública tranquilidad, sin el miedo de la persecución y remoción de la nueva feligresía. De este modo, ni el público ni los particulares padecerían tanto con cualquier novedad accidental que pudiese ocurrir en una u otra clase de manufacturas y oficios. No hay duda que los fabricantes tienen un gran mérito en la nación, pero ¿por qué han de merecer más? Ni se les ha de mirar con más delicadeza que a los que defienden la patria a costa de su sangre. Esperar que en la Gran Bretaña se vea restituida la libertad del comercio es prometerse un imposible. Se oponen a ella irresistiblemente las preocupaciones del público y, lo que es más inexorable, los particulares intereses de muchos individuos poderosos. Si los oficiales de un ejército se opusiesen a la reducción de las fuerzas militares o del número de sus soldados con tanto esfuerzo y unanimidad, como los maestros y los proyectistas de todas las manufacturas a cualquier ley o estatuto que se dirijan a aumentar el número de sus rivales en el mercado doméstico, si los primeros animasen a sus soldados del mismo modo que los segundos inflaman a sus operarios para atacar hasta con violencias y ultrajes a cualquiera que ose proponer un estatuto o un bill que solo tenga visos de poder producir aquel efecto, el intentar la reforma de un ejército sería muy expuesto y peligroso, pero no más ocasionado a una sedición que lo que se ha hecho al presente en algunos reinos, al disminuir por cualquier camino el monopolio que las manufacturas han obtenido contra los vasallos de un mismo gobierno recíprocamente, entre cuyas naciones ha llegado dicho monopolio a dar un incremento tan grande al número de muchas de aquellas manufacturas y a de las clases que las fabrican, que se han hecho tan formidables al gobierno que a veces intimidaron a todo el cuerpo directivo de la nación, como si se tratase de un numeroso ejército enemigo que cubriese sus campiñas. Cualquier miembro del Parlamento que sostenga una proposición relativa a favorecer este monopolio puede estar seguro de que adquirirá no solo la reputación de sabio en la materia, sino una fama de genio popular y la influencia más poderosa sobre todas aquellas clases cuyo número y riquezas hacen muy recomendable dicho ascendiente. Si se opone, sucede todo lo contrario, y mucho más si tiene suficiente autoridad para lograr que valga su contradicción, porque entonces ni la probidad más acreditada, ni la más alta jerarquía, ni los
servicios mayores al público, son capaces de ponerle a cubierto de los tratos más infames, de las murmuraciones más injuriosas, de los insultos personales y, a veces, de un peligro real e inminente con que suele amenazarle la insolencia furiosa de aquellos monopolistas que perdieron su solicitud por aquella contradicción. Cualquier fabricante o empresario de una gran manufactura que se viese obligado a abandonar el oficio o la empresa por razón de franquearse al extranjero, el mercado doméstico para igual especie, padecería ciertamente mucho perjuicio. Toda aquella porción de capital que hasta allí había empleado en compras de primeras materias y en sueldos de operarios pudiera sin mucha dificultad encontrar otro destino o empleo. Pero la que estaba empleada en la disposición de departamentos y utensilios de casa y fábrica, o en los instrumentos del oficio, no podría destinarse a otra cosa sin pérdida considerable. Exige por tanto la equidad que debe presidir en la atención de aquellos intereses que semejantes novedades no se introduzcan precipitadamente, sino a pasos lentos, por grados y después de avisos o advertencias repetidas. El gobierno, que no se deja llevar de los importunos clamores de los interesados en tales estatutos, sino de sus miras al bien común, debe velar con la máxima atención para que no se introduzcan nuevos monopolios ni se vayan extendiendo los ya establecidos, pues cualquier medida que los fomente suele introducir algunos desórdenes aún fuera de su intención, que después son muy difíciles de mediar sin una general convulsión y aún desorganización de las partes del Estado, motivando un desorden mayor que el que se pretende cortar. Otro punto que restaba investigar es hasta qué grado conviene imponer derechos y contribuciones sobre la introducción de géneros extranjeros, no para provocar precisamente su entrada, sino por constituir con sus rendimientos un ramo de renta pública para las urgencias del Estado o del gobierno. Este asunto lo examinaremos después, cuando de intento tratemos de los impuestos en general, quedando ahora solo por tratar el extremo referente a que las contribuciones impuestas para el solo fin de precaver la introducción de mercaderías extranjeras o para disminuirlas son tan perjudiciales a los mismos derechos de aduanas como a la libertad de comercio.